Licenciado Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano, como siempre atendiendo el llamado de un café con JJ, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alfredo? Buen día. Buen día, Jimmy. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando. Bueno, ¿y usted ve alguna salida, Alfredo, para este enfrentamiento que se está dando entre el gobierno nacional y su bloque, su bancada, con la Asamblea, acusándolos de una suerte de entendimiento para incomodar el trabajo del presidente entre RC, PSC y Creo? ¿Qué respuesta tiene su partido? Bueno, lo primero que se me viene a la mente es el gobierno de Lasso, ¿no? Que decía exactamente lo mismo. Me tienen bloqueado en la Asamblea, no me dejan pasar nada. Pero este gobierno al menos le han aprobado todos los proyectos de ley, no le han rechazado absolutamente ningún proyecto de ley. Vea, el gobierno comenzó con una estrategia de campaña electoral, obviamente, que es desprestigiar a la Asamblea Nacional. Y claro, usted para desprestigiar a la Asamblea Nacional en cualquier país del mundo es fácil, ¿no es cierto? Ponerse a pelear con la Asamblea Nacional, claro, es lo más divertido para un gobierno, porque siempre en cualquier parte del mundo este cuerpo colegiado que representa todas las fuerzas políticas del país, es obvio, lógicamente, que a cualquier gobierno le va bien. Y para eso ha cogido una herramienta que le va a causar problemas, que es mentir. Porque usted puede iniciar una pelea del gobierno con la Asamblea cuando obviamente tiene herramientas para contradecir o para contraponer la posición de la Asamblea. Pero no una Asamblea que ha sido al inicio, hasta hace un mes atrás, condescendiente y muy servicial para el gobierno para sacar adelante sus proyectos. Entonces, usted ve cómo comenzaron, ¿no es cierto? Hace un mes decían que en la Asamblea van a iniciar un juicio político por incumplimiento de funciones al presidente, que van a cambiar las comisiones. Luego, el tercera mentira fue, lo van a declarar loco al presidente. Ellos inventaron lo de loco, ¿no? Entonces, la cuarta, es que van a aprobar van a reducir penas en la Asamblea, contraviniendo la voluntad popular cuando ni siquiera estaba el informe, y usted vio pues, que aprobaron por unanimidad exactamente lo que propuso el presidente. Que los socialcristianos van a salvar a Wilman Terán, pero si nosotros fuimos los que propusimos un informe de minoría, donde faltó la firma del diputado de gobierno, el señor Alvarado, que se mandó a cambiar fuera del país y no dejó posesionado a su suplente, y por lo tanto el informe empatamos con los del correístas 4-4, y ahí la ley dice que dirime el presidente. Pero sin embargo ya 89 votos en la Asamblea dijeron que continúe el juicio con Wilman Terán. Que ya el proyecto de ley fereció los 60 días, me refiero al proyecto de la consulta popular, y la Asamblea no ha cumplido, pero la Asamblea los aprobó el 8 de julio y los 12 días se vencen el 12 de julio, es decir, pasado mañana. Y así por el estilo han venido las mentiras tras mentiras del gobierno para desprestigiar a la Asamblea. Y obviamente nosotros hemos salido al paso de esto porque la Asamblea está presidida por un socialcristiano en primer lugar, por un socialcristiano que está haciendo bien las cosas y que ha sido muy condescendiente con el gobierno para mantener la tesis de la gobernabilidad que fue ofrecida al inicio de este gobierno. Y por lo tanto había que mantener coherencia en esa posición en la cual se coincidió con otras fuerzas políticas para lograr que el país tenga este espacio necesario luego de haber vivido el gobierno de Lasso para que el presidente pueda sacar adelante sus iniciativas. Claro. Como al gobierno ya no le interesa la Asamblea, pues inició este proceso de desprestigio contra la Asamblea, esta campaña de desprestigio contra la Asamblea, y para lo cual he utilizado esta herramienta tan baja que es la mentira. Claro. Pero con redes sociales, mi querido Jimmy, que no había en el pasado, es imposible sostener una mentira. Claro. Alfredo, pero ahora, la intención que la manifestó ayer Henry Kronfle de extender la mano para dialogar, parece bloqueada por una especie de condición que ha puesto el gobierno a través de su jefa de bancada, la asambleísta Centeno, que primero tiene que romperse el acuerdo, Creo, PSC, RC. Eso quiere decir que no quieren conversar. Es que no les conviene conversar, porque a ellos se les va a desarmar la estrategia electoral, que es desprestigiar a la Asamblea. Ellos no buscan eso. Y claro, se intentaron acuerdo con Creo. ¿Quién se imagina acuerdo con Creo? Es decir, ¿qué político es suicida en este país para hablar de acuerdo con Creo? Principalmente nosotros, los socialcristianos, que incluso nos hemos puesto como condición para este proceso electoral no hacer alianza con Creo en ninguna parte del país.
De manera de que ya, pues sus inventos no tienen lógica, no tienen sentido, y ellos lo que quieren seguir en esta campaña de desprestigio de la Asamblea para tratar de desviar la atención del país de los grandes problemas que este momento acumula el gobierno y nos quiere tener distraídos en este tema, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Henry Kronfle está un poco sonando a candidato últimamente, porque es el que ha salido a frentear y a contrarrestar pues los alegatos, los cuestionamientos que también ha hecho el gobierno al trabajo de la Asamblea. Efectivamente sigue siendo un precandidato para los socialcristianos. Todavía están esperando que se produzca el milagro de que Topic recapacite y acepte ir con ustedes. ¿Cómo está esto? ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y ya comienza a ser necesaria la definición. No digo que lo definan hoy día, pero está Henry Kronfle todavía entre los seleccionados, preseleccionados, bueno, digamos. Henry Kronfle tiene la obligación de salir a frentear. Es decir, cuando atacan a la Asamblea, normalmente los presidentes de la Asamblea se escondían, ¿no es cierto? No daban la cara, pero Henry Kronfle, su estilo, su liderazgo, obviamente no le permite, y su condición ética y moral no le permite esconderse, ¿sí?, de los ataques que vienen del gobierno, más aún cuando se trata de mentiras. Dos, lo de Topic está sellado, obviamente Jan fue claro y categórico, no va a ser candidato, por lo tanto en nosotros no hay ninguna esperanza por ahora. Él ha dicho que va a aspirar para las elecciones seccionales. Y sí, Henry estuvo desde el inicio entre los posibles precandidatos a la presidencia del Partido Social Cristiano. Mantenemos el concepto que vamos a ir con candidatos nuestros. El binomio presidencial va a ser de gente del Partido Social Cristiano y nosotros esperamos que los próximos 15 días ya haya decisiones, para lo cual pues desde el propio Henry tendrá que decir si acepta o no acepta ser candidato para comenzar el proceso interno ya de evaluación, de manera que Henry no es que ya ha tomado una decisión, a igual que los otros compañeros que tienen con legítimo derecho esta aspiración. De manera que no está ya entre las opciones y va a haber opciones, va a haber candidatos dentro del partido. Una de las opciones, sin duda alguna, es Henry Kronfle. Abogado, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. Justamente eso, Omar, me robó la pregunta, Jimmy. Yo tengo una apuesta aquí en público, abogado. Mire, si Henry Kronfle es su candidato presidencial, yo me tengo que rapar aquí en vivo. Dígame, ¿le vamos llamando o no al peluquero? Al peluquero. Dígame la verdad, para irme preparando psicológicamente. Mire, yo le voy a decir lo que yo pienso, pero en el partido, yo sí quisiera que Henry Kronfle sea nuestro candidato, sin duda alguna. Okay. Pero, insisto, para que eso suceda, lo primero es que Henry tiene que tomar un pronunciamiento si está dispuesto a ser candidato. Claro. Por lo tanto, no hay nada definido todavía. Y tendría que renunciar a su cargo como asambleísta, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que Henry está meditando profundamente este tema, porque entiendo, es obvio entender la responsabilidad que tiene Henry en este asunto, pero también tiene por otro lado, pues, el que a todo político nos da, ¿no es cierto? El deseo de querer aspirar a algo diferente, pero tiene que evaluar finalmente. Y él está evaluando ese proceso y más adelante esperamos tener una decisión respecto al tema. Abogado, ayer justamente lo tenemos aquí a Ricardo Vanegas, con quien hablamos de distintos temas, y también le quiero preguntar a usted, con su experiencia legislativa, partidista, política, y lo hablábamos con Jimmy en el primer bloque del programa, a lo lejos se nos viene una tormenta que es inevitable y que tarde o temprano vamos a llegar, y es el momento de la sucesión presidencial, o que el señor Noboa tenga que pedir licencia para hacer campaña, o que la señora Abad asuma la presidencia, o como dijo el señor Noboa hace 72 horas, ella solita se va a bajar del cargo. A ver, la pregunta es, abogado, para el Partido Social Cristiano y para usted, ¿hay alguna posibilidad que el señor Noboa sea candidato y que la señora Abad no asuma el poder? No existe esa posibilidad. Constitucional y legalmente no existe esa posibilidad. E hizo bien que el procurador es decir, oiga, ese tema yo no puedo interpretar la Constitución, y peor aún una sentencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, las reglas están claras. El día 6 de enero creo que comienza la campaña, o 4 de enero. El presidente está obligado a pedir licencia, y si no lo hace, pues obviamente será una contravención muy grave, que implica incluso retiro de derechos políticos,
Y si usted comienza a manejar el Estado, pese a que no tiene derecho a manejar el Estado en ese tiempo, la Contraloría le va a decir que usted está cometiendo peculado. De manera que la situación es complicada a partir de esa fecha y ahí le corresponde más que al CNE actuar, porque se trata de sanciones, al Tribunal Contencioso Electoral y a la Contraloría General del Estado. Usted está obligado por ley de la República a pedir licencia el día que arranca la campaña política. Pero, abogado, Ricardo Vanegas decía que desde octubre mismo, desde el momento de la inscripción, él debería pedir licencia. No, la ley es clara. Dice eso se cambió en las reformas que entraron en vigencia en el 2021, de que tiene que pedir licencia desde el inicio de la campaña. Por eso se redujo a 33 días básicamente el pedido de licencia. 33 días en la primera vuelta y 33 días en la segunda vuelta. Es decir, en nuestro país se puso fechas y claro, somos el único país que alguna segunda vuelta la hacemos 2 meses después. En todos los países el más corto que tiene dura 3 semanas la segunda vuelta. En Francia acabamos de ver de una semana para otra, de un domingo para otro ya hubo segunda vuelta. Claro. Ahora, abogado, finalmente, a ver, usted dice que el Partido Social Cristiano tendrá sus propios candidatos. ¿Se descarta entonces alianzas con otros movimientos, con otros partidos políticos? No descartamos alianzas. Es más, somos el partido con la mayor cantidad de alianzas que existe y va a seguir. Hemos ampliado nuestras alianzas a lo largo y ancho del país. En los próximos días vamos a dar otras buenas noticias de gente que se sigue sumando al Partido Social Cristiano en provincias principalmente de la Serranía y la Amazonía, ¿no es cierto? ¿Pero asambleístas o dirigentes provinciales? ¿Asambleístas o dirigentes provinciales? ¿Asambleístas o dirigentes provinciales? No, asambleístas, candidatos. Ya tengo una sospechosa por ahí. Ya por ahí vi una que se acaba de ir ayer. Que se incorpora en este proceso. De manera, vea, nosotros nos hemos puesto 2 líneas rojas. Mantenemos la de siempre, no vamos a hacer alianza con la Revolución Ciudadana, antes llamada Alianza País, nunca hemos hecho alianza. Y la segunda es con Creo, no vamos a hacer alianza con Creo. De manera que esa fantasía del presidente de la República de decir que estamos aliados con Creo, y esto es importante, ya que en este programa es la oportunidad de hablar de cosas que no le dan a veces el otro. Todo es por el retiro de 5 firmas del PCC, de 5 asambleístas del PCC, que firmaron por los 3 juicios de Lazo, por los 3 juicios que se planteó a los ministros de Lazo, perdón. ¿Y por qué ellos firmaron creyendo que era un juicio normal y corriente, era un proceso de fiscalización que lo iniciaba el gobierno, y en el camino se dan cuenta, y la bancada se da cuenta, de que el gobierno lo único que planteó esos juicios de última hora era para dilatar los juicios a la canciller y a la ministra del Interior. Pero yo les invito a cualquier rato que vean los juicios, se van a realmente a reír. Son copy-paste el uno del otro. Es más, se olvidaron de cambiar los nombres. O sea, cuando usted ve el juicio de Arosemena, resulta ser que en el juicio de Arosemena se refieren al juicio a Sebastián Corral, porque no les daba el tiempo, ¿sí? Y no cambiaron el copy-paste que hicieron. Entonces, es muy visible que lo que buscaron es eso. Entonces, ¿qué hizo los 5 asambleístas del PSC? No los 16, no, los 5. Retiraron las firmas, y no hace 15 días, hace 15 días se dieron cuenta, ¿sí? Retiraron las firmas, y obviamente esos procesos se cayeron. Pero también les quiero recordar que asambleístas que eran de oposición y ahora engrosan las filas del correísmo, también retiraron firmas en cambio de los otros juicios. Entonces, el gobierno critica porque le retiran juicios para los intereses de ellos, pero no critica cuando ellos también hacen lo mismo. Y imagínense ustedes el precedente que se iba a crear en la asamblea, para cualquier asamblea en el futuro. Evitemos que a nuestros ministros les sigan juicio, sigámosle juicio político al portero del anterior gobierno para dilatar los juicios de mi gobierno. Infla los juicios políticos. A mi gobierno. Infla los juicios políticos, claro. Cuando pasó lo de la invasión a la Embajada de México y lo del caso Olón, de la noche a la mañana aparecieron como 5 juicios políticos, no lo recuerdo muy claro. Exactamente. Ahora, abogado, hablando de los juicios políticos, el Partido Social Cristiano se avecina ya los juicios políticos a la canciller. ¿Ya están analizando las pruebas o lo que se viene? Bueno, no hemos analizado las pruebas. Nosotros tenemos un vocal en la Comisión de Fiscalización y él en su momento es el que tendrá que reportar a la bancada, ¿no sé? Es decir, esto es lo que hay, estas son las pruebas, estas no son las pruebas. Por lo tanto, allí tomaremos una decisión.
Por ahora, el hecho, nosotros a propósito, nadie de los asambleístas social cristianos y aliados ha firmado el juicio contra la canciller o contra la ministra del Interior. Es un juicio que le inició la Revolución Ciudadana. Entonces, en su momento decidiremos qué posición vamos a tomar, ya que no fuimos parte de ese proceso. Es diferente cuando usted es parte de un proceso político y usted se entera qué es lo que está presentado. Por ahora tiene que continuarse el proceso porque usted no le puede quitar el derecho a una organización política que firma que con 34 firmas de respaldo, tiene el derecho a iniciar un juicio político. Si uno no le puede quitar la capacidad de fiscalización. Escuchaba al viceministro de gobierno que hay persecución. El mismo discurso que decía eso cuando se instauraba el juicio político a los ministros de él. O sea, la Constitución le da derecho a la Asamblea de hacer juicios políticos. En ninguna parte de la Constitución dice, y esto será considerado persecución política. Por Dios, esa es una facultad constitucional de los asambleístas. Y no pueden decirle que eso no está contemplado no pueden catalogarlo de persecución, por Dios. Oiga, entonces eliminemos Alfredo, de la Constitución que ya no hay cómo enjuiciar a los ministros. Alfredo, con esto concluyo y le rogaría una respuesta cortísima. Usando su mismo argumento, mi estimado Alfredo, Enrique Ucalón también tiene derecho a ser candidato por Construye, ¿o no? Por supuesto. Claro, pues si ya se fue con Lazo, puede irse con Construye y puede irse con el MPD, o sea, cualquier cosa puede suceder. Pues él dejó de ser social cristiano hace muchísimo tiempo ya. Bien, gracias Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano. Muy amable, gracias, un abrazo Alfredo. Muchas gracias Jimmy, que tengan un lindo día. Sí, no.